Bueno, empezamos, queridos, queridas, el tercer video de la unidad de partidos políticos. Tener presente, por favor, siempre que los partidos políticos son sistemas vivos en interacción permanente con su entorno e intercambiando infinitos bucles de retroalimentación con el entorno en el que operan. ¿Qué hacen? Que si el partido tiene fitness, tiene salud, tiene fortaleza, es robusto, se va a poder mantener compensado con el entorno cambiante. Y si el partido es débil, es flojo, no es capaz de generar nuevos ingresos que lo energicen y lo activen, se va a morir como se mueren todos los sistemas vivos cuando no tienen capacidad para mantenerse adecuadamente compensados. Las ideologías fueron la gran cobertura de los partidos políticos que las encarnaron en términos de centro, derecha, izquierda, centro derecha, centro izquierda, a lo largo del siglo XIX, pero ya hacia fines de los 70, principios de los 80, empiezan unos procesos políticos en el mundo que empiezan a revisar la idea de ideología rígida y empiezan a plantear a los líderes y las líderes nuevos desafíos que salen del marco rígido de un sistema de adscripción ideológica. Fíjense cómo, gobernadas por la propia izquierda, Australia, Nueva Zelanda y Suecia empiezan reformas del Estado a partir de los 80 que, a pesar de ser espacios de izquierda, empiezan a revisar cuestiones que eran centrales para el pensamiento socialista. ¿Qué debe hacer y pagar el Estado? ¿Qué puede pagar el Estado dejando que lo haga un tercero? ¿Qué no debe ni hacer ni pagar el Estado? Ahí aparecen tipos muy interesantes en el mundo, como Olof Palme en Suecia, un socialdemócrata auténtico, genuino, pobrecito, primer ministro sueco extraordinario, lo mataron. Había ido al cine con la señora y cuando salió lo mataron. Recién ahora, 1000 años después, se ha podido acertar en quién fue su asesino, un hombre extraordinario. Felipe González en España, que llega al poder en 1982 con la etiqueta del Partido Socialista Obrero Español, que ya había planteado en 1976, en el 19 Congreso del PSOE en Madrid, la necesidad de sacarse el mote de marxista porque el socialismo tenía que evolucionar a una posición ligada a la economía de mercado, y él es una influencia importante, tanto intelectual, porque además su gestión en España durante casi 12 años va a ser altamente exitosa en materia de desarrollo, de apertura, de una nueva configuración de una España que venía de 42 años de postergación sistemática. Nueva Zelanda, ya les decía, con el Partido Laborista inicia un proceso de lo que se llama reconversión del Estado. Otro socialista prestigiosísimo que llega al poder en Francia por primera vez en 1981 con el programa rígido y tradicional de la izquierda, que en 1984 pierde una elección de medio término y ya después con Felipe González, ahí de vecino en España, empieza a ayornarse, empieza a liberalizar la economía, empieza a mantener. Esto no significa que haya traicionado banderas éticas de sus partidos. Siguieron siendo protectores del trabajo, siguieron siendo protectores de la equidad, siguieron manteniendo políticas de desarrollo y empleo, pero eran capaces de abrirse a la participación privada con menos rigideces. Y después, bueno, hay otros ejemplos, como fue la coalición del olivo en Italia, como fue Blair en Inglaterra, como fue Schröder en Alemania, que ya mostraban cambios significativos que tenían que ver con el hecho. También está el fenómeno del eurocomunismo de Marché en Francia, o en Italia con otros, con Enrico Berlinguer, que se van dando
flexibilizaciones a la rigidez, y además se suma a esto, chicos, el colapso del sistema soviético en 1984 al 87, donde la presencia de Mikhail Gorbachev como jefe del gobierno, porque era el presidente del Partido Comunista Soviético, entonces le correspondía en un sistema de partido único ser el jefe de gobierno, y él va a liberalizar una serie de cosas que van a llevar a un cambio trascendental en la configuración de la política en el mundo. Si esto no se entiende, uno vive aferrado o atado a antiguas reglas, antiguos paradigmas, antiguos mitos que a la hora de gobernar te dejan muy flojo. ¿Qué pasó en Alemania? Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en 4 partes. Una parte le correspondió a Francia, una parte le correspondió a Estados Unidos, una parte le correspondió a Gran Bretaña y la otra parte le correspondió a la Rusia soviética, que se alineaba ya a partir de la Alemania Oriental con el resto de lo que se llama el bloque soviético. La ciudad de Berlín también fue dividida en 4 partes porque era la capital histórica de Alemania y por lo tanto estuvo dividida en el sector soviético y en el sector de los aliados. Ahora, ¿qué sucedió en Berlín? Que entre 1945, final de la guerra, y 1961, millones de personas salen de Alemania pasando de Berlín Oriental a Berlín Occidental y de ahí a Europa, y esto hace que la Unión Soviética en 1961 construya un muro que rodea totalmente el sector aliado, de manera tal de impedir que la gente que estaba muy, Europa, Polonia, la República Checoslovaquia, estaban muy, pero muy cerradas a cualquier posibilidad de escaparse por ahí. Entonces el muro de Berlín cierra la totalidad del sector aliado de esa ciudad maravillosa. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se produce el aflojamiento de las fronteras durante la época de Gorbachev, es decir, cuando Alemania reduce el control sobre la República Checa y también sobre Polonia, y la gente se empieza a ir de Alemania soviética por vía de la República Checoslovaquia, por Checoslovaquia ahora, antes, en esa época, ahora es la República Checa. En una sola noche, el muro de Berlín cae, porque por un descuido, un efecto mariposa de un funcionario de Honecker, que es el líder de mano dura de Alemania Oriental desde el final de la guerra hasta esa noche de noviembre de 1989, facilita la apertura. Lean la historia en internet, por favor. Se trata de una historia de un triunfo de la dignidad humana extraordinario y además muy bello. Cuando vayan, a los que han ido lo habrán disfrutado, y cuando ustedes vayan a Berlín podrán recordar esta clase. En un día entonces se habla de la posibilidad de flexibilizar el paso del sector oriental al occidental. Se juntan 100.000 personas en Checkpoint Charlie o en alguna de las puertas que daban acceso de una Alemania a la otra. La policía decide no reprimir y en una sola noche las 2 Alemanias se funden y el muro de Berlín desaparece. ¿Qué pasa en ese momento en Alemania? Los 2 partidos políticos tradicionales, que son la democracia cristiana y el Partido Socialdemócrata o Socialista, se unen para hacer una elección en el sector oriental de Alemania y empiezan a gobernar juntos, habiendo estado durante 40 años distanciados por motivos de carácter ideológico y habiendo disputado el poder con políticos de la talla de un Adenauer, de un Eber, de un Naumann y de políticos extraordinarios. Pero ahí se juntan y empiezan a gobernar juntos
postergando las discrepancias de tipo ideológico y priorizando los objetivos concretos de una Alemania integrada y una Alemania unificada. Ya en el 2006, ya han pasado 15 años de la caída del muro de Berlín, ya se juntan formalmente para toda Alemania socialdemócratas y socialcristianos, y es la coalición que de la mano de Angela Merkel viene gobernando Alemania desde entonces. El presidente de Alemania es un sistema parlamentario, el jefe de gobierno es de un partido, el presidente es de otro, es un socialista. También en Israel, también la concertación chilena. Fíjense qué ejemplo dan los chilenos que habiendo estado social cristianos, es decir, los demócratas cristianos, inspirados en la ideología de la doctrina social de la Iglesia y de pensadores exquisitos como de Gasperi o Jacques Maritain, y los socialistas chilenos se unen en 1989 y forman una coalición que va a gobernar durante 5 periodos consecutivos Chile, llevándola a una determinada realidad. Ahora están pasando muchas otras cosas, el problema de la pobreza extrema no lo han podido encauzar adecuadamente, pero el ejemplo que da la coalición chilena de juntar socialistas con demócratas cristianos gobernando juntos es uno más de los tantos que demuestran las circunstancias de la cambiante política de ese momento. En Mendoza, en 1995, tuve la oportunidad de ser parte de un entendimiento, una alianza, una coalición que formamos con la gente del justicialismo de Bordón. Viti Fayad fue el candidato a gobernador en ese momento de Mendoza, y José Octavio Bordón fue candidato a presidente de la Nación, sacó casi 6 millones de votos. Nosotros perdimos Mendoza por 2 puntos con la falla, pero lo interesante fue que eso fue una experiencia concreta, anticipatoria de lo que después se llamó el frepaso, y que nos indicó que la posibilidad de entendernos entre personas de distintos partidos en términos de propuestas concretas y de políticas concretas era mucho más factibles que los viejos enfrentamientos y las viejas disputas en nombre del pasado. Hacia el futuro todo nos puede unir, hacia el pasado seguramente todo nos va a separar. Pero lo cierto es que este proceso, que fue la alianza de la UCR-Frepaso, que terminó horrible por las propias ineptitudes de líderes como de la Rúa u otros, no tiene sentido analizar eso ahora, sino el fenómeno de la alianza de sectores políticos históricamente dispares se verificó también con la emergencia del PRO y la conformación, por ejemplo en Mendoza, de un partido que tenía, por un lado, a la izquierda, es una forma de decir, perdónenme, Libres del Sur no se sabe muy bien qué es, pero el Partido Socialista sí es un partido de centro-izquierda, y a la derecha el PD, el PRO, Massa, la coalición, y todos gobernando la provincia de Mendoza con un partido hegemónico, es cierto, y con un régimen que podríamos calificar de centro-derecha más que de otra cosa, pero lo cierto es que las diferencias o discrepancias partidarias son infinitamente diluidas hoy, porque hoy en el mundo se gobierna desde el centro con una tendencia hacia la izquierda en materia social, en materia cultural, en materia redistributiva, en materia de tributos, y con una tendencia a lo que podríamos llamar la derecha en materia de mercados y de regulación de la economía en los países que más o menos se mantienen compensados con el entorno. Olvídense de la pandemia porque ha cambiado todas las perspectivas. Pero lo que sí es un error es suponer que la crisis de las ideologías y de los gobiernos de programa rígido implica la desaparición de cosas importantes. Los valores, los principios, los escrúpulos son parte conformadora del ser humano desde que, mucho antes de que el primer homínido se parara en sus patas traseras. Es decir, la generación de valores es algo propio de la condición humana desde siempre, y es muy importante tenerlo en cuenta frente a los pícaros que dicen que como no hay
ideologías, cualquier cosa vale o cualquier cosa se puede hacer. Cierro acá para no hacer largo el video y con el cuarto video de la unidad cerramos el tema. Muchas gracias.